Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que es el curso de física dirigido para los estudiantes de academia. Vamos a hablar de lo que es la cantidad de movimiento. Primero, ya a estas alturas ya debemos saber reconocer entre unidades vectoriales y unidades escalares. La cantidad de movimiento, en este caso, va a ser una unidad vectorial. O sea, es un vector. Y los vectores vamos a tener que aplicar las leyes de los vectores para esto. La cantidad de movimiento básicamente es masa por velocidad. La masa del objeto y la velocidad. Entonces, si tenemos un sistema, va a ser la suma vectorial, no la suma aritmética. Y bueno, su unidad es kilogramos por metros por sobre segundo. No hay una unidad específica, no es como los joules, los watts. Esa es unidad tal cual, no hay un nombrecito para esto. Además, vamos a tener el concepto de impulso. El impulso es muy parecido a este tema porque es la fuerza por la variación de la distancia que se está tomando. O sea, por ejemplo, mira, el impulso que yo voy a tomar en este pequeño movimiento, siempre y cuando esta fuerza sea constante, va a ser por esa pequeña variación de tiempo. Me va a dar este impulso. Ahora, yo voy a tener una regla muy interesante. Allá, primero si tenemos fuerza y tiempo, el área bajo la curva es el impulso. Ahora, este impulso va a ser igual a la variación de la cantidad de movimiento. Entonces, yo puedo decirle que esta fuerza por ese tiempo, fuerza por esa pequeña variación de tiempo es el impulso, es igual a la variación de los momentos. O sea, ponte la masa, 1 por la velocidad final, que sería la 2 por la masa, por la velocidad inicial, que sería 1. Si es que la masa ha cambiado, si es que fuese un sistema. Esto vamos a utilizar un poco. Y básicamente con eso ya podemos ir a los problemas. La vamos a revisar los problemas con detalle. Vayamos con el primero. En el primer problema me piden hallar los momentos. La cantidad de movimiento se le va a llamar P. Cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento se le va a llamar P. Me piden hallar la cantidad de movimiento de tres móviles, uno, dos, tres, y cuál de ellos es el mayor. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que ver? Cuánto vale su masa y su velocidad. Esto es muy parecido, yo te voy a preguntar en tu examen. Te voy a preguntar que me digas cuál es el mayor, ¿no? Te voy a dar algunos valores. Primero, recordarnos de que la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Esto está en kilómetros por hora y esto está en kilómetros por hora. Para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo, multiplicamos por 5/18. Multiplicamos por 5/18. El trabajo de multiplicación ya no lo voy a hacer por una cuestión de tiempo. 1,5% a 20 por 5/18, 50 kilogramos por metro por segundo. Esa es su cantidad de movimiento del móvil B. La cantidad de movimiento del móvil C es masa 5, velocidad 60 por 5/18 para que sea metros por segundo, multiplicando 83,3. Y de este es por masa 2, la velocidad 100, 200 kilogramos por metros por segundo. Y bueno, el más grande obviamente es 200 es mayor que 50 que 83. La respuesta es esa. Vayamos por acá. Ese es un buen problemita porque nos va a mostrar lo que es la cantidad vectorial. En este caso vamos a tener, miren, que cada uno de estos te va a dar un pequeño momento. Vamos a graficarlos aquí, ¿ya? Vamos a separarlos un poquito. Cada uno de estos señores te va a dar una pequeña cantidad de movimiento. Donde la cantidad de movimiento de él va a ser este vector. Multiplicamos masa por velocidad, va a ser este vector aquí. 3 por 3, 9, 9 mv. ¿Listo? Ahora, esta cantidad de movimiento me va a dar esta cantidad para este lado. Multiplicamos 2b por m. Esto me va a dar una cantidad de movimiento para este lado. También 2b por m. Este me va a dar una cantidad de movimiento para este lado. Y voy a tener b medios por 12, por 24, perdón, 12. 12 mb. Y ahora mira lo interesante. Los vectores que yo tengo que utilizar son estos cuatro. Tengo que sumar vectorialmente. O sea, no se te ocurra hacer la suma aritmética. La suma aritmética es decir 9 más 2 más 2 más 12, ¿no? 9 más 2, 11, 11 más 12, 23, 23 más 2, 25. Eso no es la respuesta, porque eso es una suma aritmética. La suma vectorial es, mira, estos dos vectores se van a eliminar.
porque están en direcciones contrarias. Y me va a quedar finalmente el vector 9b para arriba, aquí está, 9mb, perdón, 9mb, y para este lado perpendicular, 12mb. ¿Y cuánto es la resultante de estos? Pues simplemente si te das cuenta, esto es 3 por 3. Esto es 3 por 4. Entonces es como si fuese 3, 4, y el otro será 3 por 5, porque es el triángulo notable de 3, 4, 5, ¿no? 3 por 3, 3 por 4, Pitágoras será 3 por 5, o sea, 15. 15 MB. Y esa es la resultante de mi conjunto de fuerzas. Ese es mi resultante de mi conjunto de cantidad de movimientos, 15 MB, que no tiene nada que ver con la suma aritmética ni con nada de nada. Es puro vector. Vayamos por acá. En este caso me dicen determinar la rapidez que adquiere la persona de 80 kilogramos luego de lanzar un ladrillo con una rapidez de tanto. Bueno, se supone de que la cantidad de momento al inicio con la cantidad de movimiento al final van a ser iguales. Vamos a suponer de que no hay un impulso. Cuando hay impulso, esta variación va a ser igual al impulso. Bueno, al inicio no hay nada. Al inicio no hay velocidad, no se mueve. Entonces en la condición inicial, cero. Ahora, al final, yo voy a tener que la persona de 80 kilos, su masa es 80, va a tener, hay dos cuerpos, ¿cierto? Uno, este de aquí, es chiquito de 2 kilogramos, y el otro, la persona que tiene 80 kilogramos. Cada uno de ellos dice que va a tener una velocidad. Determinar los pies que tiene la persona de 80 kilos luego de lanzar el ladrillo con una rapidez de 50. O sea, se supone que él se está moviendo para acá, que quiere la persona, y entonces él está estático, ¿cierto? Se supone que él va a lanzar el ladrillo, ¿no? Al momento de lanzar el ladrillo, él va a adquirir una velocidad contraria, ¿cierto? Es como si fuese el disparo de una bala, ¿no? Si tú disparas una bala, tú vas a retroceder un poquito. Entonces, cuando él esté encima de la patineta, él va a tirar el ladrillo y entonces va a ser empujado con una pequeña velocidad, muy, muy pequeña. Todos hemos sentido esto, ¿cierto? Si estuviésemos encima de una patineta y mandásemos algo hacia el otro lado, retrocederíamos un poco. Eso se nota más con un arma, ¿no? En un arma, tú disparas y el regreso se da hacia ti, ¿no? Mientras más grande sea el arma, más regreso tendrás. Entonces, él dispara para aquí o empuja su ladrillo a la derecha, masa de ladrillo 2, la velocidad de ladrillo 4. Y entonces va a tener una cantidad vectorial hacia la izquierda, porque la velocidad es hacia la izquierda de él, una reacción B hacia la izquierda. Y este ladrillo está lanzado hacia la derecha. Por eso aquí tenemos negativo, menos 80 por B. Multiplicamos 2 por 4, 8. 80B es igual a 8. Entonces ahora pasamos a dividir. Cada octava, un décimo. O sea, la velocidad es igual a 0,1 metros sobre segundo. ¿No? Metros sobre segundo, ahí aquí una pequeña confusión. Ya está. Muy bien, vayamos al siguiente problema. Vamos a tener mucho cuidado con estos problemas que, como ves, no son de mucha operación, son más que todo hay que comprender bien el concepto. Mira, me dice un carro viaja a una rapidez de 6 y en la misma dirección corre un hombre de 80 kilogramos con una rapidez de 15. Calcular la rapidez del conjunto carro-hombre cuando este suba al carro. Muy bien, este problema es interesante porque otra vez vamos a suponer una condición de equilibrio. O sea, vamos a suponer que la cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Eso es lo que nosotros vamos a tener. ¿Ok? Tal cual aquí. Cantidad de movimiento al inicio es igual a la cantidad de movimiento al final. Bueno, yo el inicio también lo puedes colocar como cerca. ¿Qué pasa al inicio? A ver, hagamos aquí un pequeño grafiquito. Al inicio dice que tienes un carrito. ¿No? Ahí está el carrito. Un carro viaja con una rapidez de 6. Yo lo coloco a la derecha, no hay ningún problema. 6. En la misma dirección corre un hombre, ¿no? Un hombrecito. Corre de 80 kilos nuestro amigo.
Aquí está la personita, está corriendo en la misma dirección con una rapidez de 15, ¿no? Este es lo clásico que nosotros haríamos, por ejemplo, en el carro no se nota mucho, en una patineta se notaría más, ¿no? Una patineta está, la han empujado y al momento de sacar a la patineta, la velocidad del conjunto no es lo mismo que la velocidad de la patineta antes ni tu velocidad antes de subirte. Es una velocidad. No va a ser la suma, obviamente. Cada uno tiene sus masas. Entonces, al inicio, ¿qué vamos a tener? Al inicio hay masa 1, que vale esta es la masa 1, vamos a llamarle a este señor masa 1, y este masa 2. ¿Okay? Ahí están las dos masas. Al inicio será masa 1 por la velocidad 1, más la masa 2 por la velocidad de 2. Eso es al inicio. Y al final, ya no es masa, es la masa total, ¿cierto? La masa 1 más la masa 2, porque ya son partes juntos, por la velocidad única, que ambos van a estar juntos, van a tener una única velocidad. Entonces, esta es básicamente la ecuación. ¿Ok? Entonces, espero que hayas comprendido bien esto. Otra vez, mira, se supone que antes de eso están separados, por eso cada uno va con su velocidad. En cambio, cuando están juntos, entran juntos con una única velocidad. Y ahora sí solamente tenemos que reemplazar. Reemplacemos valores. Masa 1, yo voy a considerar esta, el carro, la misma dirección, calcular rápido el conjunto, el carro vale 100. ¿Sí? Sí. Velocidad 1, 6. Más masa 2, la masa 2 del hombre es 80 kilogramos. Su velocidad es 15. Todo esto tiene que ser igual al conjunto. Cuando se suben, cuando ambos están juntos, 180 kilos. Y la velocidad del conjunto, aquí la obtendremos, ¿no? Bueno, operemos un poco. 6 por 100, 600, más 80 por 15, 1800, el 180 a dividir, y la velocidad vale 10. Ya el cálculo matemático ya te lo compartí por la cantidad de problemas que es un poco intenso, vamos a dejarlo, estoy seguro que tú lo puedes superar tranquilamente. Y esa es la respuesta. Y viste que no es la suma, ¿no? Alguien podría pensar, oye, si el carro anda con 6 y la persona anda con 15, cuando se suben, la velocidad debe ser 21, pero no es cierto, ¿no? La velocidad es 18. Muy bien, vayamos al siguiente problema. En el siguiente problema nos dan un martillo, vamos a ver aquí, un pequeño martillo de una masa de 700 gramos. No te olvides que las masas no podemos trabajar en gramos, tenemos que pasarlo a kilogramos, básicamente dividir entre 1000. Se mueve con una rapidez de 4 metros por segundo, golpea la cabeza de un clavo y lo hace penetrar en un bloque de madera. Si el martillo se detiene en 0,10 segundos, ¿cuál es el modo de la fuerza promedio? Qué interesante el problema, miren. Porque acá sí vamos a aplicar que el impulso es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. O sea, la variación de la cantidad de movimiento. El impulso es la fuerza, ¿no? En este caso es la que te preguntan, esa fuerza promedio, por la variación del tiempo. Por esa variación del tiempo, ese pequeño intervalo del tiempo. Ahora veamos qué cosa es la cantidad de movimiento final y qué cosa es la cantidad de movimiento inicial. Veamos en el problema específico, ¿no? ¿Cuál sería la condición? Bueno, en el problema específico, grafiquemos un poquito, ¿no? Aquí tenemos un martillo más o menos algo así. Ahí está más o menos, ¿eh? Ahí está una banderita. Un martillo, más o menos. El martillo tiene una masa, ¿cierto? El martillo tiene una masa de 700, pero estoy seguro que sabes que 700 entre 1000 es 0,7 kilos. Esa es su masa. Y tiene su velocidad es de sus kilogramos, y tiene una velocidad de 4, ¿no? Tiene una velocidad de 4. Listo. Además, dice que esto golpea la cabeza de un clavito. Aquí habrá un clavo. Ahí está. Golpea un clavo y lo hace penetrar en un bloque de madera. Si el martillo se detiene a 0,01, ¿cuál es el modo de la fuerza promedio? Bueno,
lo primero que yo debo de ver es de que al inicio, esta es la condición inicial, ¿cierto? Esta es la condición inicial. La condición inicial. Y al final, ¿qué va a pasar? En la condición al final es de que todo se ha detenido, ¿no? Porque el martillo ya hizo su trabajo, está en cero, se detuvo. Y el martillo ya ingresó, el clavo ya ingresó y ya se detuvo, entonces la velocidad son cero de ambos. Veamos. Al inicio también la velocidad es cero, el clavo está en cero, en cero. El intervalo de tiempo es 0,010 segundos. En ese intervalo pequeñito, efectivamente, el clavo tendrá alguna velocidad, pero no me interesa. No me interesa saber cuál es, porque lo que me interesa es saber qué fuerza se logró para que esto ocurra, para que luego después de 0,010 segundos esto se detenga y haya ingresado. Bueno, aplicamos nuestra fórmula. Ah, en este caso vamos a tener la fuerza, F, no conozco, la variación del tiempo 0,00,01, igual. En este caso eh, vamos a tener en este caso al final no hay nada, al final cero, porque las masas de él por la velocidad cero, cero, todo va a ser cero. Y aquí menos el otro, que va a ser, a ver, vamos a hacer un ratito. Ahora, la masa por la velocidad, 4 por 0,7. Este clavito no tiene velocidad tampoco, así que solamente queda 20. Comparemos un poco. Este valor negativo no nos va a interesar mucho en el momento de poner la fuerza, porque como no hay ningún otro valor, vamos a dejarlo como positivo nada más. Aquí tendríamos 0,2,8, ¿no? Y aquí tendríamos 0,01. Ahora, aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis, porque esto sí me interesa que conozcan un poquito más. Esto es muy fácil de hacerlo, multiplicas a todo esto por 100 por 100. Entonces tienes aquí F1 por 1, o sea nada. Y esto por 100 se corre dos comitas. 1, 2, 280. ¿Listo? 280 newtons es lo que necesitas para que en esa cantidad de segundos ocurra esta condición. Bien, vayamos al siguiente problema. En el siguiente problema tenemos algo parecido, mira. Una pelota de tenis de 50 gramos es lanzada con una rapidez de tanto. Ya tiene su condición inicial de la pelota de tenis contra una raqueta. La raqueta no se mueve, ¿no? Aquí tenemos una raqueta, ¿no? Un juego de tenis, en donde ingresa por aquí una pelota de tenis. Eso de aquí llega aquí. En una pelota de tenis es lanzada con una rapidez, perdón, es lanzada con una rapidez de 50 gramos. Si luego sale despedida con la misma rapidez, a ver, vamos a leer bien este problemita. La gran parte importante es leer bien el problema y ver qué datos nos dan. Primero, con 50 gramos no puedo trabajar, ¿no? Yo tengo que trabajar con 50 por 10 a la menos 3. Multiplicar por 10 a la menos 3 para que me dé kilogramos. Esa es la masa de la pelota. Y esta tiene una rapidez de 10. La pelota tiene es lanzada con una rapidez contra. Si luego sale despedida con la misma rapidez, o sea, es la misma condición, pero en dirección opuesta, determinar la variación del módulo de la cantidad de movimiento de la pelota. O sea, esta es la condición inicial. Y me dice, luego sale despedida con la misma rapidez, pero en dirección opuesta. Entonces, en dirección opuesta la condición final es esta. 10 para acá y la misma masa. ¿No? Me pide a mí la variación de la cantidad de movimiento de la pelota. Bueno, la variación es la resta, la del final menos el inicial, ¿no? La cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Entonces la cantidad de movimiento al final es esta, negativo, porque va para acá, va para la izquierda, menos
10 por 50, 500, 500 por 10 a la menos 3, 0,5. ¿Cierto? Ahora, menos. Esto de acá, este sí es positivo, por eso queda ahí como positivo. Y el otro también es lo mismo, ¿no? 0,5. Menos 0,5 menos 0,5, 1. Negativo si quieres, pero como es la variación, este negativo y hacerlo positivo como que esta es la razón, mira, es como si tuviese, ¿cuánto varía de 3 a 4? Alguien puede decir, varía de aquí a aquí menos 1, o varía de aquí a aquí a aquí 1. Por eso considerar el valor positivo lo que hacemos es más fácil de hacer eso, ¿cierto? Por eso aquí yo voy a considerar el valor positivo. La variación es 1 kilogramo metros sobre segundo. Esa es la unidad. Listo, vayamos al siguiente problema. Un bloque de masa 2 kilos, masa 2 kilos, está inicialmente en reposo, o sea, su velocidad inicial es 0. Y se le aplica una fuerza horizontal que varía en el tiempo según la forma indicada. Determina la rapidez que adquiere el bloque una vez que la fuerza deje de actuar. O sea, esta es la velocidad inicial 0. A ti te piden la masa, otra vez vale 2, obviamente, no variable. ¿Cuánto vale la velocidad final? Bien, aplicamos la formulita básica. Impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. El impulso, en este caso, es el área bajo la curva. Fuerza por tiempo, pero en este caso es el área bajo la curva. Área bajo la curva, 10 por 0,01 entre 2. O sea, el 10 por estos es 0,1. 0,1 entre 2, 0,05. 0,1 entre 2. Bueno, ahora veamos. Esto es igual a la variación de la cantidad de movimiento. La variación es la final menos la inicial, pero la inicial es 0, ¿no? Porque la velocidad es, la masa por la velocidad es 0. La final es velocidad final por 2. El 2 a dividir, entonces mi velocidad final es mínima, muy chiquitita, pero es, ¿no? 0,025 metros sobre segundo. Esto, eso es todo. Mira la trampita, no me he dado cuenta. Ya decís, qué raro que salga tan chiquitín. Es que aquí hay un pequeño detalle, acá dice kilonewtons. Entonces, como aquí dice kilonewtons, aquí este área bajo la curva no es 10, es 10 kilonewtons, o sea, tengo que multiplicar por 10 al cubo, ¿no? Ese es el distinto. Bien. Entonces ahora sí está más fácil, ¿no? Porque este es 10 a la cuarta, 10 a la menos 2, o sea, aquí vamos a borrar eso, entonces está mal. Wow. Ahora, entonces por aquí yo tengo, esto también está mal, esto no es. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora, álgebra básica, ¿no? 10 al cubo por 10 a la 1, 10 a la cuarta. 0,01 es 10 a la menos 2 entre 2. O sea, esto es 10 a la cuarta por 10 a la menos 2, suma los exponentes 10 al cuadrado. 10 al cuadrado 100, 100 entre 2, 50. 50 es igual a la velocidad final por 2. El 2 a dividir, finalmente tenemos que mi velocidad final es 25 metros por segundo, ¿no? ¿Ves los detallitos de la física? No hay que tener cuidado con los gráficos, hay que tener cuidado con varias cositas. En este caso es porque la quinta unidad se multiplica por 10 al cubo, ¿no? Kilo significa 10 al cubo. Veamos el siguiente problema. El problema ya está resuelto. Vamos por acá. Una cantidad interesante de problemas, pero hay que tener cuidado al momento de comprenderlos. Como ya está resuelto, solamente lo vamos a ver, ¿ya? Miren, en el problema nos dicen, un cañón 200 kilogramos, que está en kilos, ok, dispara un proyectil con una rapidez 90, apoyado sobre una superficie horizontal. Calcular el tiempo que el cañón, calcular el tiempo que le tomará al cañón retroceder 54 metros, la masa del proyectil 3. Bueno, o sea, básicamente tú vas a tener una pistola, más o menos, y vas a tener una bala. Ahora, se supone que la condición, se dispara proyectil con una rapidez horizontal.
El cañón ahí dispara. Dispara con una rapidez de esta horizontal. Apoyarse en una superficie horizontal y se calcula el tiempo que el cañón en retroceder. Como te dije, cuando ocurre un disparo, no es como las películas, ¿no? En las películas los héroes de acción disparan y se inmutan, o sea, no se mueven. En la vida real sí, pues, sería dificilísimo para una persona hacer un disparo a dos manos como hacen en las películas. Retrocede normalmente, hay un retroceso del cañón. Mientras más grande el arma, peor aún. Y bueno, entonces tú vas a retroceder una distancia, obviamente. Bueno, hacemos que las condiciones iniciales y la condición final es la misma. Porque no hay un tiempo de variación, no estamos considerando impulsos. Al inicio todo está estático, ¿no? Cero, no hay nada al inicio, cero. Al final, en este caso, uno tiene la masa de 200 y la velocidad no la conozco, porque esa es la masa del cañón. La masa del cañón va a ser despedida en dirección contraria. Este es de 90. Su cantidad de movimiento va a ser menos 200 por B. El otro 90 por 3, porque 3 kilos vale la otra masita, ¿no? Pero vamos a decir 3 kilos. Y de acá ya hemos ver, ¿de cuál problema? Mira, 90 por esto, el 180. El otro al otro lado, 200 B. ¿No? 0 con 0 se va. Dividimos y 1.35. 1.35 es la velocidad. Se supone que esto sea más real. Se supone. Entonces, ¿cuánto vale la distancia? Velocidad 1,35 es distancia, te dan de datos 54 entre el tiempo. Divides 40 segundos. Listo, vas a dividir el otro. Ya no hay problema. No quedamos con el siguiente. Ya la operación matemática ya la voy a hacer. La idea, en este problema tenemos, miren, dos masas idénticas chocan elásticamente y frontalmente, con una de ellas con una rapidez, estando otras a reposo. Las rapideces de las masas después del choque serán, bueno, vamos a ver el grafiquito. Mira. Dos masas idénticas chocan frontalmente, M y M. ¿Listo? Ahora, frontalmente, o sea, ahí está, una velocidad. Tenía inicialmente una de ellas una rapidez y estando la otra en reposo. Allá, una de ellas tiene, me dice, 1,2 metros. Y la otra está en reposo, o sea, la otra tiene una velocidad 0. ¿Ok? Eso es lo que pasa al inicio. Luego, y estando las rapideces en metros por segundo de las masas después del choque. O sea, después del choque, como chocan elásticamente, un choque elástico, te voy a mostrar. Hay diferentes tipos de choques. En el caso de un choque elástico, básicamente es esto de aquí. O sea, que yo tengo, antes de la colisión, cada uno va a tener su max y su velocidad. Luego de la colisión van a tener otras velocidades, pero los momentos se van a conservar. O sea, el momento al inicio es lo mismo que el momento al final. En nuestro caso, el momento al inicio, esto es cero, no hay. O sea, la cantidad de momento, la cantidad de movimiento se va a conservar. Entonces, la cantidad de movimiento al inicio es 1,2, su velocidad 1,2 por la masa, que no la conozco, masa. Ahora, ¿qué pasa al final? Al final se supone que estas dos masitas iguales se van a separar, ¿no? Una va a ir con una velocidad 1 y otra va a ir con una velocidad 2. No conozco esas velocidades, no tengo nada con ellas. Ahora, ¿pero cuánto es la cantidad de movimiento aquí? Masita 1, masa por la velocidad 2, negativa porque va en la dirección contraria, y la otra masa por la velocidad 1. ¿Listo? Igualamos estas dos, igualamos 1,2. Se va M, chao M, chao M, chao M. Entonces B1 menos B2 es igual a 1,2. Ahora, con eso sería lo único que yo podría obtener, la diferencia de las velocidades. Para hallar alguna de las velocidades necesito algún dato adicional. Por ejemplo, esto puede ser 2 y el otro 0,8 y así sucesivamente. Muy bien, vayamos con este problema de acá. Ese es un problema clásico, algo así que te preguntaré. Te están dando, es muy parecido al de hace un rato.
Están diciendo cuál de ellos tiene la mayor cantidad de movimiento. Bueno, entonces solamente tenemos que hacer masa por velocidad y listo. Recordarnos obviamente de que esté en metros por segundo, metros por segundo. Veamos, veamos. Un momento de cantidad de movimiento de 200 gramos. Como en gramos, tengo que multiplicar por 10 a la menos 3, ¿cierto? 200 por 10 a la menos 3, para que se convierta en kilogramos. Su velocidad 100. ¿Vale? 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, 2 por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado, 2 por 10 a la cuarta, 10 a la cuarta por 10 a la menos 3, 10 a la 1, 2 por 10 a la 1, 20. 20 kilogramos por metro sobre segundos. Listo, ya tenemos un movimiento. Ahora, dB, la misma idea. La masa, 1500. Bueno, 1500 gramos yo sé que es 1,5 kilos, ¿no? Yo no tengo mucho que hacer. Yo ni siquiera lo voy a multiplicar por 10 a la menos 3. Velocidad 120 kilómetros por hora. Más a multiplicar por 5,18 avos. Eso sí ya te lo dejo a ti, la operación matemática, porque para no hacer demasiado largo el video, entonces solamente tendríamos que esto es 50. 50 kilogramos metros sobre segundos. Igual el otro, en C, es 5.000 gramos, o sea, 5 kilos, por su velocidad que es 60, pero yo necesito que esté en metros por segundo, por eso por 5,18 avos. Este no multipliqué por 5,18 avos, porque este ya estaba en metros por segundo. Entonces 5 por 60 por 5 entre 18 nos da un total de 83,3. Y la más grande efectivamente es este, ¿no? 83,3. ¿Cuál de ellos tiene la mayor cantidad de movimiento? Solo eso, nada más. Listo. Vayamos por acá. Me dan a mí un hombre y un muchacho de 800 y 400 newtons respectivamente están sobre un piso liso. Si después de que se empujan el uno al otro, el hombre se aleja con una velocidad móvil de 0,5 respecto al piso, ¿qué distancia los separa luego de 5 segundos? Bueno, mira, están sobre un piso liso. Tengo dos personas. Al inicio no se mueven, al inicio no, la velocidad de ambos es cero. Ahora, al final, cuando estos se empujan uno del otro, el hombre se aleja con una velocidad de módulo de 0,8, entonces ahí se aleja, ¿no? El hombre A con una velocidad de 0,5. ¿Cuánto es su masa? Como es 800, su masa es de 80 kilos. Ahora, ¿qué distancia lo separa luego de 5 segundos? Se supone que nuestro otro amigo tiene otra velocidad que no la conozco. Y esto de acá será, en este caso, su masa 40, ¿no? Entonces yo pues digo la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento inicial, cero. Porque no se movían, ¿no? Al inicio estaban estáticos. Al final es este de acá. Multiplicamos menos 0,5 porque va a ser la velocidad está yendo a la izquierda por la masa que es 80. Y era más la velocidad, en este caso es pi por 40. ¿Listo? Ahora, hallamos B, ¿no? Esto es 0,5 es un medio por 80, 40. Menos 40. Menos 40 al otro lado, 40. 40 es igual a B por 40, por lo tanto B vale 1. La velocidad vale 1. A ti no te preguntan eso, te preguntan qué distancia lo separa luego de 5 segundos. ¿Bien? Como esto es M V, después de 5 segundos esta velocidad, es si se habrán movido, o si estaban aquí los dos, mira. Vamos a ponerlos aquí los dos al mismo tiempo, como una pequeña línea. ¿Qué pasa luego de 5 segundos? Pues este que se mueve en V, distancia, es igual a velocidad 1 por su tiempo, 5 segundos. O sea, se movió 5 metros. Y de aquí también, distancia, después de 5 segundos, distancia 1, velocidad 0,5, se movió, no, perdón, 5, distancia es igual a velocidad por tiempo, velocidad 0,5, bueno, velocidad 0,5 por el tiempo 5, entonces se movió 2,5. ¿Cuánto los separa después de eso? Toda esta cantidad, ¿no? 2,5 más 5, 7,5.
5. Esa es la respuesta. ¿Ok? Eso es todo. Muy bien, vayamos con el último problema. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Determinar la rapidez que adquiere la persona de 70 kilogramos luego de lanzar el ladrillo de 2 kilogramos con una rapidez de 3,5. Bueno, mira, lanzas para aquí. Se lanza con una velocidad de 3,5. Entonces él obviamente retrocede un poquito la velocidad. Ahora, la rapidez que adquiere la persona tiene 70 kilogramos y esta cosita tiene 2 kilogramos. Bueno, momento, ¿no? Al inicio y al final. Bueno, al inicio, como los dos están estáticos, supone es 0. Al final, en este caso, este es negativo, menos 70 por b, que no conozco, el otro positivo, más 3,5 por 2. Bueno, el menos 70b, 70 al otro lado, 70b. 3,5 por 2, 7. 70 a dividir, velocidad 70 entre 7. ¿No? 7 entre 70, séptima, séptima, un décimo. Y un décimo es 0,1 metros por segundo. Listo. Chicos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos en una siguiente.